Muy buenas tardes, gracias por estar acompañándonos en este nuevo Trending Podcast, un espacio donde conversamos sobre tendencias tecnológicas que impactan a las organizaciones, a las empresas y a nosotros mismos, y en donde hoy día vamos a hablar sobre un tema que es bien interesante porque eh, la evolución de las telcos, de la empresa de telecomunicaciones, es un hecho real dentro de Latinoamérica y del mundo en general. Y por lo tanto, hoy día tenemos un invitado, una voz autorizada que nos puede hablar respecto al tema. Así que, sin más preámbulo, yo soy Pablo Antillanca y aquí comienza un nuevo Trending Podcast. Perfecto, ya lo pueden ver aquí en pantalla. Julián San Martín, vicepresidente de Entel Digital. Gracias por aceptar la invitación a esta conversación. Hola Pablo, nada, un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por aceptar estos minutos y entremos inmediatamente en materia un poquito. Yo mencionaba al principio que las telco, las empresas de telecomunicaciones han ido evolucionando en el tiempo. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, el par de cobre cuando llegaba a las casas y en definitiva era todo un tema. Hoy día dan muchos más servicios que eso, han tenido que cambiar la tecnología, en fin. Cuéntame un poquito cómo ha ido evolucionando las empresas de telecomunicaciones en general. Bueno, la verdad es que uno pensaría a estas alturas del partido como que la evolución que han tenido las empresas telco en general, a distintos ritmos obviamente, eh, y entrar en este mundo de soluciones digitales hace todo el sentido del mundo. Una de las principales disrupciones que han existido en tecnología, quizás, quizás la más importante, que ha sido el mundo de Internet, tiene que ver con la conectividad al final, ¿no es cierto? Y tenemos una cantidad de tecnologías inalámbrica y alámbrica para conectar y conectar a las personas y conectar a las empresas. eh, eh, Finalmente, para un mundo que ofrece una cantidad de posibilidades gigantescas y que nadie entendería el mundo hoy día si no fuera por Internet. Y las empresas telco han tenido mucho que ver con eso. Son empresas, ¿no es cierto?, que se dedican a conectar, como decía, empresas y personas. Eh, y al final, en un mundo, ¿no es cierto?, que además es muy competitivo, hoy día las empresas en general de telecomunicaciones enfrentan espacios de alta competencia, son empresas de alta inversión, han visto un lugar que tienen derecho a jugar por el tema de conectividad, que es esto de las soluciones, finalmente de soluciones, ¿no es cierto?, digitales. En el caso particular de lo que a mí me corresponde, tiene que ver con la conexión a las empresas. Muchas de las empresas en el mundo, de las telco, muchas, ya han partido, ¿no es cierto?, con este viaje de generar áreas de soluciones, tanto TI como soluciones digitales, que presentan para ellos ventajas competitivas por el hecho de tener la conectividad y por lo tanto aparece como más o menos natural. Digo aparece como más o menos natural porque la verdad es que tratándose de tecnología, aquí se le requieren skills que son distintos, miradas que son distintas y por lo tanto no es algo gratis de hacer. Pero sí es un espacio de crecimiento para las telco y todas las telco en el mundo, las grandes, las conocidas, están haciendo cosas en esto. O sea, las australianas, la alemana, ¿no es cierto?, las inglesas. Una empresa de Singapur también tiene un despliegue, ¿no es cierto?, del mundo digital muy grande. Y por lo tanto aparece como un espacio natural de crecimiento, de tal manera de poder tener primero un lugar donde competir, como digo, de crecimiento y que sume a un espacio que es de alta competencia hoy día, como es el mundo de las telco. El mundo tradicional de la telco es un mundo de muy alta competencia, de muy alta inversión y con ingresos que están más bien planos en el mundo. ¿Y cómo se ve esa evolución aterrizando un poquito en Chile desde el punto de vista de la demanda de servicios? Sabemos que Chile es un poquito early adopter de la tecnología, las organizaciones también, hay un cierto nivel de startup. eh, de alguna manera, así como las telco en el mundo han ido evolucionando y acá en Chile, ¿también la demanda de Chile ha ido evolucionando en ese aspecto? Eh, yo diría que sí. Ahora, igual la demanda, o sea, si uno hace una demanda, una mirada comparativa, yo diría que sí. Es una demanda que en general y respecto de la región es más alta. Tiene efectivamente, como tú dices, ¿no es cierto? Somos early adopters, probamos soluciones mucho antes.
Lo que sí es verdad es que los pronósticos que se hacían hace ya 10 años respecto Ujú, de cosas, por ejemplo, como IoT, inteligencia artificial, están bastante desfasados. ujú, O sea, lo que está ocurriendo hoy día debería haber ocurrido hace más de 5 años. ujú, Entonces, sí hay un frenazo, por decirlo así, en la adopción de tecnología en general, pero dentro de ese escenario, que es un escenario más bien general, no es un propio Chile, ujú, es más bien del mundo, Chile sí se presenta como un espacio de grande oportunidad. Y como tú dices, entras ya en un ecosistema donde existen un montón de empresas. Aquí las telco, claro, las telco son empresas grandes donde jugar es difícil por los niveles de inversión, pero ahora como lo que empieza a mandar es el capital humano, ¿no es cierto? El talento, ujú, empiezan a ver, ¿no es cierto?, estos startups, las ujú. scale-ups, y tienes, ¿no es cierto?, los Endeavors, y tienes la Fundación Chile, y tienes una cantidad de entidades, ¿no es cierto?, que están apoyando esto, el desarrollo digital, que para mí es una oportunidad gigantesca para el país. Y tenemos que aprovecharlo así, nosotros lo vemos así como Entel. Y cómo de alguna forma esa necesidad que hay hoy día se plasma en este cambio de marca que hicieron ustedes. Yo le llamo marca, aunque se puedan enojar ahí la gente de marketing, pero hoy día eh, no es extraño de alguna forma de que las empresas vayan cambiando o adaptándose, pero el consumidor de alguna forma, el cliente, tiene que ver que ese cambio se plasma de alguna forma en la realidad. ¿Cuál sería ustedes de alguna forma el diferenciador? ¿Por qué hoy día hubo ese cambio de Entel a Entel Digital? A ver, nosotros hace un buen tiempo, yo diría que fácil 15 años, y en el área que a mí me tocaba manejar antes, que eran las grandes empresas, las corporaciones, nosotros teníamos una oferta de servicios que era telecomunicaciones fijas, móviles y el mundo de IT. ¿Sí? Entel era bien conocido por sus data centers, el desarrollo de Ujú, sus data centers y la administración de infraestructura, en infraestructura TI. Eh, pero la oportunidad cuando nace todo este mundo de IoT que requiere de conectividad, cuando se empieza a hablar de 5G, ¿sí? Y de qué oportunidades presenta eso, nosotros nos damos cuenta de que tenemos que avanzar, tenemos que mostrar el siguiente paso, por decirlo así, ¿sí? Que es meternos en el mundo de las soluciones, más allá de la administración de infraestructura, ujú, meternos en el mundo de las soluciones, dan soluciones concretas. ¿Sí? Y obviamente que la conectividad es el primer paso. No existen soluciones que no estén conectadas, no ujú. existen soluciones si Internet no existe. Y por lo tanto, obviamente que desde el mundo de la conectividad, que yo creo que es nuestra gran ventaja, entramos en un mundo que tiene que ver con el mundo de las soluciones, las problemáticas de los clientes. Nosotros conocemos las problemáticas de los clientes desde siempre, porque estamos muy cerca de ellos, porque le dimos siempre la conectividad, pero teníamos que dar el siguiente paso y creíamos Ujú, que teníamos el derecho para darlo, porque tenemos la gente, porque tenemos, ¿no es cierto?, nuestros clientes, porque entendemos sus problemas y porque la tecnología hoy día existe para dar soluciones a esos problemas. ujú, Estamos hablando de tecnologías como el Internet de las cosas, ¿no es cierto? Conectar de estas cantidades de dispositivos gigantes que nos van a poder ayudar a ser mucho más eficientes, a crear nuevos modelos de negocio. La inteligencia artificial, ni hablar. O sea, ¿cómo aplicamos la inteligencia artificial a los negocios para que efectivamente tengamos más eficiencia, para que generemos nuevos modelos de negocio? Entonces lo sentíamos como un espacio muy afín. Y por lo tanto tomamos la decisión de decir, ok, vamos a tener como dos especies de mundos que convergen, pero son dos mundos separados, ujú, un mundo de la conectividad como tal y luego un mundo de las soluciones digitales. ¿Sí? Y de ahí nace esto que hablas tú de la nueva marca, ujú. que es al final una unidad de negocios nueva que se llama Entel Digital y que se preocupa fundamentalmente de dar siempre administración sobre la infraestructura tecnológica, porque eso va a seguir existiendo, es una transición muchas veces desde lo que se llama on-premise, ¿no es cierto? Ujú, Las cosas que son propias del cliente a un mundo mucho más de nube y sobre esas capas, ¿no es cierto?, poner todo lo que son soluciones. Y estamos focalizados ahí, generamos una unidad grande ahí y queremos competir en ese espacio desde el cual nosotros además damos o lo abordamos desde el valor de la ujú, conectividad. No hay que perder nunca de vista
de que la conectividad es parte importante de cómo resolvemos estos problemas. Y ahí nace. Y creemos que tenemos un espacio súper interesante donde además creemos que podemos aportar al país definitivamente y a la sociedad esto. O sea, dentro del propósito de Entel está eso. Y Entel Digital lo tiene mucho más embebido aún, porque se preocupa de dar soluciones específicas. Y donde se suma además un lugar que son las pymes, ¿no? Las pymes siempre están miradas, ¿no es cierto?, de una cierta forma, con soluciones que son difíciles, de repente no tienen tanta calidad, o hay recursos que son difíciles de acceder. Y nosotros estamos trabajando fuertemente en cómo el ecosistema puede apoyar eso. Yo creo que hay un montón de entidades, un montón de asociaciones gremiales, está la misma Corfo, hay un montón de elementos que hacen de que uno pudiera apoyar a la pyme fuertemente con tecnología de primer nivel y no tecnología de segundo nivel, en un lugar donde está la mano de obra, ¿no? Ahí donde está la mano de obra del país, donde hay que preocuparnos de que eso crezca, porque si eso crece, el país crece y se hace sustentable. Y bueno, tenemos todas estas cosas, ¿no es cierto? Todos estos elementos que nos hacen creer que podemos ser un aporte, ¿ya? Y ese es el por qué nace finalmente Entel Digital. ¿Y qué tipo de cliente debería estar pensando en Entel Digital? El usuario final, la pyme, como tú mencionas, las grandes corporaciones. ¿Hacia qué tipo de cliente está pensado? Nosotros en principio, obviamente, queremos mantener una posición de liderazgo en lo que tiene que ver con las grandes empresas. Hasta el día de hoy tenemos clientes muy grandes en el mundo de IT, de administración de infraestructura, tanto como con conectividad. Tenemos una posición también relevante en el mundo de conectividad en la pyme. Entonces queremos pensar en la pyme, quizás no tanto en la micro todavía, pero sí en la pyme, con soluciones, ¿no es cierto?, de primer nivel, soluciones, por ejemplo, de ERP, de CRM, cosas que den a la pyme la posibilidad de dar el salto tanto en crecimiento como en productividad. Fíjate que nosotros hicimos un estudio hace poco, que lo hemos mostrado en varias partes, que es bien relevante, de la situación de la digitalización en general del país, de las empresas en el país. Y las empresas muy grandes están muy focalizadas, el estudio lo arroja, en la productividad, en la eficiencia, en el uso del recurso. Eso de alguna manera da algunos datos, ¿no? Y la pyme, si bien tiene un foco muy importante en la productividad, está muy, muy preocupada de cómo crecer, ¿sí? Nosotros vemos ahí un espacio con tecnologías de primer nivel. Cerramos un acuerdo hace muy poco tiempo con un CRM importante como es NetSuite, que es de Oracle, que apunta justamente a la pyme. Entonces tú tienes a la pyme con la posibilidad de tener productos de ese nivel, con nivel de Oracle, que tiene precios que pueden llegar, ¿no es cierto?, a ser accesibles, ¿no es cierto?, por una pyme y ponerla ya en otro nivel. Es decir, está enfocado desde la pyme hacia arriba de alguna forma, Sí. cosa que antes no era tan así, porque se veían como mercados distintos. En definitiva, lo que están haciendo es tener una mirada integral a los distintos segmentos, partiendo desde la pyme. Y por el lado de los servicios, ¿qué tipo de servicios son los que, porque el tema de la conectividad es el modelo OSI ahí, primer plano, primer piso, pero después, ¿qué tipo de servicios son los que están de alguna manera facilitando a los clientes? Nosotros identificamos los servicios, por hacerlo resumido, en dos niveles. Hay un primer nivel que tiene que ver con la administración de infraestructura, o sea, capas de habilitación. ¿Qué significa eso? De que si un cliente quiere irse, por ejemplo, a la nube, nosotros lo ayudamos a que opere en la nube y administramos sus servicios en la nube. Estos son capas de administración de infraestructura de ahí, base de datos, sistemas operativos, middlewares, proyectos de transformación que llevan los sistemas que hoy día tienen en un entorno on-premise, lo llaman la nube. Estamos hablando de tecnologías que son distintas. En algunos casos es más difícil, en otros casos más fácil llevarlos a la nube. Y en general una capa que tiene que ver con toda la administración de la infraestructura tecnológica, que si uno mira en la gran empresa son de una complejidad gigantesca. O sea, la cantidad de sistemas, de arquitecturas y tecnologías que tienen, puede ser un zoológico importante, y administrar eso. Literalmente. Así es, un zoológico importante. Y la continuidad operativa de eso es clave. O sea, hoy día una empresa, bueno, ya lo hemos visto en algunos ejemplos, que una caída de esas tecnologías puede significar
un daño irreparable para ese tipo de empresas. Ese es un nivel. Y el nivel sobre eso, que es el que de alguna manera, ¿no es cierto?, se basa en esta infraestructura, la utiliza, son soluciones digitales ya. ¿Qué soluciones digitales? Tenemos varias soluciones digitales con el mundo de IoT, que es esto de conectar cosas, sensorizar cosas, tomar la data de esas cosas, hacer análisis sobre esa data. Por ejemplo, el mundo del agua. Tenemos soluciones específicas del mundo del agua para entender cómo se gestiona el agua, qué está pasando con el agua, cómo se usa, qué pérdidas hay, cómo se informa el regulador. Tú sabes que hay empresas en Chile que tienen que estar obligadas a informar al regulador cómo están ocupando un recurso hídrico. La agroindustria, el mundo de la minería son dos ejemplos de eso. El mundo del transporte, el mundo conectado, que antes uno como que pensaba, ya, GPS y sé dónde está mi transporte. No, no. Hoy día estamos hablando de otra cosa. Hoy día estás hablando de que tienes que, entre otras cosas, gestionar dónde está el transporte, cómo calculas rutas óptimas, cómo establece, ¿no es cierto?, el patrón del comportamiento de un chofer. Hoy día hay tecnología, nosotros lo tenemos puesto en uno de nuestros productos, para entender qué le está pasando a ese chofer, si ese chofer está cansado, si no está cansado, si hay un riesgo. Todo lo que tiene con trazabilidad, cómo ponemos sensorización en lo que él está transportando. Entonces haces trazabilidad, ¿no es cierto?, de productos, desde las cadenas de frío, etcétera. Y así hay un sinnúmero de soluciones hasta llegar a lo que hoy día hablamos de inteligencia artificial, y a mi juicio, y no es porque lo diga yo, porque es porque lo he leído muchas veces, es como la segunda gran disrupción después de Internet. Esto de la inteligencia artificial es una locura absoluta. Y hay que lograr identificar bien dónde están los espacios de oportunidad ahí, dónde están los espacios éticos también de competir ahí, eh, qué es lo que se gana, ¿no es cierto? Y cómo se resuelven algunos problemas que va a presentar la inteligencia artificial, pero sin duda que nos parece que es un adelanto gigantesco y lo estamos utilizando en muchas cosas, ¿sí? En soluciones de canal, en cómo entender mediante la data anonimizada, cómo el comportamiento de las personas en su movilidad, en sus consumos. Hay una serie de aplicaciones que estamos usando ahí para el mundo del comercio en particular. Entonces, la verdad es que el espacio, ¿no es cierto?, lo abierto que es hoy día el uso de las tecnologías para todos los casos de uso, la cantidad infinita de casos de uso, yo creo que es lo que nos mueve. Y además, teniendo la conectividad, se hace como un poquito más evidente. Es interesante porque cuando uno piensa en telcos, en definitiva, uno piensa en comunicación, en infraestructura, en definitiva, y incluso en el segmento de empresa uno dice, bueno, me va a proveer el enlace, más el router, más los switch, más los firewall, y hasta ahí llegamos, en definitiva. Pero todo es infraestructura, en definitiva. Sí. Lo que me estás diciendo tú es que hoy día están yendo a un paso más allá en eso, sino que además están agregando una especie de aplicaciones, soluciones para que agregarle aún más valor a los clientes que tienen. O sea, nosotros nos imaginamos, por eso que los que han mirado la publicidad en Entel en el último tiempo, ya hace un buen rato, cuando dice más que una telco, yo diría que el paso siguiente es un más que una telco, va a ser un nombre totalmente distinto. O sea, ¿cómo me imagino yo? ¿Cómo te imaginas tú una telco dentro de 10 años? O sea, decir, dentro de 10 años, ¿qué es una telco? Cuando tú tenés la conectividad embebida en todos lados, donde se habla hoy día de leche, ¿cierto? Oye, no, es que ahora la conectividad va a estar cerca del punto donde se genera el dato y hay que tener tecnología para eso. Y por otra parte tengo sensorización de todo. Al final tú dices, ¿cómo me imagino una telco mañana? Bueno, esa telco es la que nosotros nos estamos tratando de imaginar y es una telco que obviamente está irradiándolo todo, habilitándolo todo, pero además con las soluciones que genera esa conectividad, que posibilita esa conectividad. Entonces, yo por lo menos, yo en mi caso me imagino una empresa como Entel mañana siendo una plataforma habilitadora de soluciones, ¿no es cierto?, donde las telecomunicaciones y la conectividad, de las formas como sean, porque imagínate lo que hace la 5G. Estamos hablando de la 5G con niveles de cobertura y velocidades, los famosos no retardos, ¿no es cierto? El poder hacer telemedicina con no retardo, el poder gestionar un camión minero sin retardo, el hacer esto que se llama hoy día del slicing, que es poder dar en una capa de red móvil, que hoy día no se puede hacer, dar canales, ¿no es cierto? Dar
específicos para soluciones para clientes. Es decir, aquí tienes una calidad de servicio para hacer cosas tú en una red móvil. Entonces tú dices, ok, esa telco no tiene nada que ver con la telco de hoy día. Esa telco de 10 años tiene una génesis, tiene un recorrido, pero cada vez, ¿no es cierto?, se va formando como una amalgama de cosas, donde lo que tú decías antes, sí, tienes la telco, das la conectividad, das el acceso. Yo me lo imagino todo esto mañana como un gran elemento, como un gran universo, ¿no es cierto?, de componentes y cosas, ¿no es cierto?, que finalmente de lo que se trata, al final de lo que se trata, es de dar soluciones, mejorar la vida, hacer las empresas más competitivas, mejorar la vida de las personas, el gaming en la gente, por ejemplo. Oye, el gaming, sí, pero el gaming, ¿quién necesita el gaming? El gaming necesita 5G. Ahora pasa el gaming y nosotros tenemos que estar ahí, en ese lugar. Entonces, yo me imagino una telco mañana que ya no es una telco, es mucho más que una telco. Es un conjunto de personas que tienen mucho talento, porque yo creo que el centro de gravedad de esto es el talento. Si algunos años atrás uno hablaba, oye, el tema es el capital, sí, pero yo diría que eso va navegando mucho más hacia la disponibilidad de talento y gente que se sienta motivada a resolver problemas de alta complejidad y además problemas que afectan a la sociedad. Y yo creo que la tecnología es el camino, o es uno de los caminos importantes para resolver los problemas que aquejan a la sociedad. O sea, yo creo que la tecnología tiene un rol, porque se habla mucho de que la gente se queda sin trabajo. Al final esas cosas, la verdad es que no pasan. La historia y la revolución industrial ha dado muestras de que eso no es así. Cada una de las revoluciones industriales, ¿no es cierto?, han dado cabida a las personas que trabajaban en el espacio anterior a nuevos lugares. Y yo soy confiado que eso va a pasar de esa manera. Pero la palabra clave aquí es cómo desarrollamos a esas personas que van a jugar un rol clave en la aplicación de la tecnología. Ustedes tienen entonces un desafío importante porque, como decía yo, en la empresa comúnmente se asocia a telco no a estos valores agregados que necesariamente está ahí, y por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo ha recibido los clientes de ustedes? ¿Están pensando en ustedes en esas otras cosas, además de las cosas típicas de telco, desde este cambio de marca, por ejemplo? Mira, para serte sincero, es un espacio difícil. Yo te diría de que sí están pensando incrementalmente. En el mundo de administración de infraestructura, TI sí, definitivamente. Claro. Eso hace muchos años que estamos ahí y yo te diría de que los proyectos de outsourcing más grandes que hay en Chile de servicios de infraestructura TI los tenemos nosotros. Pero claro, una cosa distinta es cuando tú ya empiezas a aplicar soluciones digitales, IoT, inteligencia artificial, y ahí te metes en un ecosistema que es distinto. Bueno, una de las razones para crear este Entel digital es tratar de alguna manera de distinguir los mundos y que el Entel telco, ¿no es cierto?, le aporte al Entel digital y no lo nuble, digamos. O sea, pero claramente es un desafío. Pero por otra parte, Entel es una empresa grande, es una empresa que tiene cobertura, una empresa que logra llegar rápido a los lugares. Hemos entendido de que este mundo, además, porque pasa otra cosa, las telcos en general la historia han sido bien one-stop shopping, o sea, te venden todo y juegan solos, ¿sí? Bueno, porque al final era un problema de invertir en infraestructura y dar buenos servicios, buena experiencia. En el mundo digital eso no pasa así. O sea, en el mundo digital tú tienes una parte de la solución, hay otras personas, hay otros talentos, hay otras startups o otras empresas con las cuales tú haces alianza. Entonces, el hacer alianzas como algo clave, nosotros lo hemos entendido. Así que yo te diría que no es que no nos vaya a costar, sí nos va a costar. Pero cuando una empresa dice, oye, mira, yo quiero una solución de punta a punta, pero más allá del concepto de one-stop shopping, sino que alguien que pueda conceptualizar la solución y poner las distintas componentes, algunas que podemos tener nosotros y otras no, pero lograr orquestar eso, ¿sí?, que va mucho más allá de lo que llamábamos antes el integrador, porque el mal llamado integrador era como aquel que no, como que juntaba las cosas, tenía capital financiero, pero no aportaba mucho valor. Aquí sí que tienes que hacerlo, tienes que
gente que entienda, ¿no es cierto?, sobre esa solución. Es que perdón, yo creo que esa ha sido la principal evolución en definitiva, porque una cosa es, porque efectivamente administradores y gestores de servicios han habido siempre, en definitiva, han habido siempre, y se ha buscado de alguna manera integrar, pero la verdadera integración no ha sido fácil, No. y es por eso que estamos hablando en el 2023 de esto todavía, en definitiva, porque aunque se veía como una necesidad, efectivamente la necesidad de integración se ve plasmada en decisiones mucho más estratégicas que solo la operatividad de uno u otro servicio. En definitiva. Efectivamente. Es que yo vuelvo un minuto atrás de lo que decía. Yo creo que la gran diferencia que existe entre ese mundo de la integración de antes era aquel que era capaz de tener una espalda, una capacidad financiera, quizá una gestión de proyectos correcta, ¿sí? Pero después todo lo que pasaba por debajo pasaba. Y a lo mejor no entendía muy bien qué es lo que pasaba. La diferencia hoy día está en el talento, no en tu capacidad, que sí es importante, pero no tanto en la capacidad financiera, sino que en el conocimiento que hay de las personas en esa solución. Que no quiere decir de que ese grupo de gente son los que van a desarrollar toda la solución, pero sí la entienden. Entienden el problema a resolver, entienden cómo resolverlo. Y finalmente hacen, ¿cierto?, esta cadena virtuosa que hace la solución. Y por eso que digo que el talento es la clave hoy día, o sea, el entendimiento de un problema. Después, pararte en los zapatos de un cliente. Y en hacer que de verdad agregues valor, porque esta otra palabra súper utilizada en el mundo de la tecnología, que es el agregar valor. Yo me acuerdo años atrás, yo tengo más años de circo acá, pero yo me acuerdo que se calculaban los ROI de los proyectos de, no sé, de ERP. No voy a nombrar ningún ERP en particular, pero los ROI de los proyectos. Jamás se cumplieron esos ROI, nunca se cumplieron. Y si tú hablas de Qué bueno que tú lo digas. Pero es que no se cumplieron, fíjate que no se cumplieron, porque yo creo que ni siquiera se calculaban. O sea, al final, como que la gente decía, oye, mira, si no hago esto, tengo que hacerlo, esto es un habilitador, y por lo tanto, y la base de datos, si está corrupta, no puede estar corrupta, tengo que tener la mejor base de datos, y de repente hay que ser el mejor para eso. Ok, pero el ROI que calculaste, bueno, ya no está ya. Hoy día ya no, las cosas no funcionan así. Efectivamente, tú tienes que demostrar la agregación de valor. Cuando tú dices que yo voy a poner una solución de IoT que aumente la eficiencia productiva, lo tenés que calcular. Tiene que calcularse. O sea, ¿cuál fue la eficiencia realmente ganada? Entonces, y eso pasa porque obviamente la tecnología hoy día está metida en todos lados. Si antes tú le calculabas la eficiencia, por ejemplo, el capital de trabajo, o sea, perdón, capital de trabajo, la mano de obra, ya a ver, este FTE, ¿qué eficiencia me entrega? Hoy día tú tienes que hacer lo mismo con la tecnología. Tienes que demostrarlo, que agregas valor. Bueno, ese es un gran desafío. Y en esa misma dirección no puedo dejar de hacerte esta pregunta, tiene que ver con, tú hablabas del talento, lo importante del talento. ¿Cómo ha desafiado esto también en la interna de Entel Digital? Porque es un cambio de paradigma, es un cambio de conversación con los clientes. Entonces, ¿cómo ha desafiado también ese aspecto? Yo iría un poco más allá incluso. Yo diría que cómo ha desafiado a Entel. Hay que pensar de que Entel, más allá de que su producto hacia afuera sea un producto de comunicaciones, vive todos los temas de experiencia, servicio, ¿no es cierto?, que vive cualquier empresa. Entonces, nosotros también como Entel estamos poniendo en nuestros canales la inteligencia artificial. ¿Qué significa poner en un canal la inteligencia artificial? Que las personas que entienden cómo funcionan los canales, que son gente nuestra, no puede llamar a un tercero y decirle, oye, necesito que me pongas inteligencia artificial en el canal. Esa persona nuestra tiene que entender, a lo mejor no la profundidad técnica, pero sí en su aplicación, entender cómo puede mejorar su canal la inteligencia artificial. Y por lo tanto, el desafío del talento tiene que ver con también un reskilling de toda nuestra gente al interior de Entel. Ni hablar en Entel Digital. En Entel Digital este lenguaje es todo el rato. Y por lo tanto, obviamente que hemos tenido que hacer preparación de las personas, lo que se llama reskilling, y hemos tenido que también competir, contratar gente, hacer trabajo con las universidades. Aquí se abre un mundo increíble alrededor de esto, que es cómo tú te haces del talento, ¿no es cierto? Tú antes decías, ¿cómo me hago la tecnología? Correcto. ¿Cómo me hago de una buena red? No, es que la buena red de móvil puede ser, o puede ser Ericsson, o puede ser Nokia, o puede ser, ¿no? Ok, y una red de otro tipo, bueno, esta otra marca, o un buen servidor, tiene que ser IBM, o tiene que ser que sea HP, o tiene que ser no sé qué. Hoy día estamos hablando de otra cosa, muy distinta. Adicionalmente a eso, o sea, ¿cómo me hago de ese talento que entiende la aplicación de la tecnología,
en una capa, cómo el talento técnico es capaz de desarrollar eso. Estamos hablando de un mundo apasionante, totalmente distinto. Y los clientes lo están pidiendo además. El tono de conversación es distinto hace unos años atrás y por lo tanto es desafiante O sea, absolutamente. nuestro mayor desafío son nuestros propios clientes que entienden un mundo de esto. Y un poco lo que hablábamos antes, de decir, oye, yo necesito a alguien que entienda la inteligencia artificial en un canal. Bueno, cuando nosotros hablamos con un cliente, ese cliente tiene personas que entienden cómo se aplica la inteligencia artificial a un canal. Y por lo tanto, eso es lo que nos obliga a nosotros a decir, bueno, ¿dónde me quiero parar? Porque aquí hay otro tema también, que a mí me gustaría dejarlo bien claro, que es que nosotros no vemos fundamentalmente, no queremos ser en Tel Digital como el consultor de súper alto nivel que te va a mostrar como el mundo para adelante. No es nuestro espacio. Podemos ayudar, pero no. Nuestro espacio tiene más que ver con cómo somos capaces de ejecutar eso que tú estás pensando. La capacidad de ejecutar, que ese talento sea capaz de ejecutar. O sea, que al final tú logres tocar el valor, ¿sí? Y no que quede el valor en un PowerPoint, como hablábamos antes del ROI de la implementación de los RP, que tú logres tocar el valor, y esa es nuestra mayor motivación. Igual que lo habíamos hecho durante toda su historia con las telco. Antel nace, ¿no es cierto?, de un terremoto de Valdivia, nace de ese problema y se da cuenta de que necesita conectividad hasta el día de hoy, pero siempre ha ejecutado, siempre en la continuidad operativa de los clientes, siempre dando el mejor SLA, dando la tranquilidad, ¿no es cierto?, que puede operar su negocio todos los días. Ese ADN no vamos a perder nunca, estemos hablando de lo que estemos hablando de conectividad, estemos hablando de IoT, inteligencia artificial, el ADN de ejecutar y de tocar el valor no lo vamos a perder. Gran punto. No, se nos pasó volando el tiempo, la verdad, más de 30 minutos ya aquí conversando. La idea es que esto sea una cápsula alrededor de ese tiempo para no quitarle mucho tiempo también a los que nos están viendo a través de nuestros canales, y agradecerte, no sé, se nota que hay una decisión estratégica primero que todo, porque efectivamente como estas necesidades de integración se viene hablando hace un buen tiempo, pero al conversar contigo se nota, y este tipo de cambios que son profundos, realmente profundos, no se pueden hacer si no hay una decisión estratégica y no solamente de una unidad por ahí que quiere hacer las cositas un poquito mejor en definitiva, sino claro, que en realidad significa un cambio cultural muchas veces dentro de la misma organización, el cambio de tono, y que es desafiante para todo el ecosistema en definitiva que se ve impactada por este tipo de decisiones. Así que felicitarlos por esta decisión también, y se nota que no es solamente un cambio de maquillaje, sino que hay una intención mayor y que estás trabajando para lograr ese objetivo. Así que... No, yo te agradezco a ti la oportunidad de poder conversar de esos temas. A mí me apasiona conversar sobre estos temas. Y yo te diría que así como comentario final, como que la coherencia, un poco lo que dices tú, no es un maquillaje, parece que es una cosa concreta. Yo diría que aquí la palabra clave es coherencia. ¿Y por qué coherencia? Porque la verdad es que nosotros tenemos convicción en nuestro propósito. Y el propósito al final de Entel, ¿no es cierto?, tiene que ver con esto de mejorar la vida de las personas, con un uso responsable de tecnología, y ese solo propósito te abre una cantidad de puertas importantes donde participar. Entonces, nosotros estamos muy convencidos del propósito que tiene Entel, y nada, pues eso es. Así que nada, muy agradecido por esta interesante conversación. No, se nos pasó volando de seguro. Ojalá tengamos otra oportunidad ahí para conversar, porque hay mucho todavía que hacer doble clic ahí. Feliz de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Pablo. Bueno, y a ustedes agradecerles por estos minutos, por esta conversación. Esperamos haber aportado un poquito, conocer un poquito más de este cambio a Entel Digital, y que es un poquito interesante cómo las telcos van evolucionando y cómo van acomodándose, impulsando ciertos cambios también en la sociedad. Así que sin más, agradecerles nuevamente y nos estamos viendo el próximo viernes si Dios quiere. Que estén bien.